Vamos a hacer 2 saintes. La consulta de don Remigio, cerraremos un poquito las cortinas y seguirá con el oculista de la vista. Esperemos que disfruten y pasen una buena tarde. Gracias. Y a su disposición para lo que necesite. ¿Pero qué le ha pasado? O mire usted, don Ronaldo. ¡Remigio! Eso. Siéntese. Pues resulta que me he hecho una cortadura con el asa de un orinal que estaba roñoso, mire usted. Y no me se salen las asaduras con la raja porque yo no la veo. ¿Se puede pasar? Pero señora, es que no veo que estoy atendiendo a un enfermo. ¿Va a tardarte mucho? ¿Buen hambre? Ay, yo qué sé, lo que quiera que el doctor, yo qué sé. Haga el favor de salirse, señora, y no molestar más. ¿Con un orinal roñoso? Con un orinal roñoso, don Ruperto. ¡Remigio! Eso. Pero vamos a ver, ¿qué le ha pasado a usted? Pues mire, es que yo me dedico a la chatarra, ¿sabe usted? Y con el ansia de quererlo recoger todo de prisa, pues que me he pegado allí una rebanada con el asa de un orinal que estaba tosigado. Pero vamos a ver, ¿pero con qué se ha vendado usted? Ay, pues con la braga de la pastora. Pero por Dios, ni la braga de la pastora ni los calzoncillos de un pastor creo yo que sean lo más adecuado para vendarse una herida. Es que mi mujer tiene el chichi infestado. Lo que le estoy diciendo es que se tenía que haber vendado la mano con una venda limpia, no con una braga sucia. Ah, muy cómo iba a saber yo que me iba a cortar, doctor. Si yo soy que sabe que me iba a cortar, pues yo me hubiera tenido una venda preparada. Pero cómo iba a saber yo que me iba a cortar, doctor. O es que usted cuando se corta ya sabe que se va a cortar y ya tiene la venda preparada. Lo primero que vamos a hacer es ponerle la inyección antitetánica. Ay, no, doctor. Si a mí las tetas no me duelen. La antitetánica es una vacuna preventiva contra el tétano, una enfermedad infecciosa que corre usted el riesgo de adquirir por haberse cortado con un hierro oxidado. Entonces no tiene usted cartilla. No, señor. Bueno, sí. Tengo la cartilla de mi Antoñito, si quiere usted. Es mi niño chico, ¿sabe usted? Ha empezado este año ahí a la escuela. ¡Bien mal listo! ¡Ay, qué listo el jodido! Ese nos va a sacar todo de pena, mire usted. Ese va a ser doctor, como usted. Ese sí la tengo. Si usted quiere, pues mañana mismo se la trae. No, déjelo, anda, déjelo. ¿Es usted alérgico a algo? Sí, señor. ¿A qué? A mi suegra. Y digo yo, ¿y quién es ese? ¿Quién? Pues eso que usted me ha dicho. El ate. ¿Y quién he dicho yo? Pues eso que usted ha dicho, el ate. Eso que usted ha dicho, coño. El ATS, el enfermero, el practicante. Según sale usted, 2 puertas a la izquierda. Vale, don Rogelio. ¡Remigio! Y de paso que le den 2 o 3 puntos. Vale. ¡Ay, tan amable el doctor! ¿Y de qué son los puntos para un sorteo? 2 o 3 puntos de sutura que le cosan la herida que se ha hecho en la mano. Bueno, vale. Adiós, don Rodolfo. Vale, pase usted y siéntese, por favor, anda, siéntese. ¿Es usted el doctor Rascanalga? Sí, soy el doctor Rascanalga. ¿El doctor que cura los picores? Sí, señora. El que cura los picores, medicina general, dermatólogo. Bueno, vale. Muchas gracias, doctor Rascanalga. Remigio, llámeme Remigio, por favor. ¿Cómo que la pica más? Pues eso, que en vez de picarme antes de rascarme, me pica después que me rasca. Me está usted diciendo que se rasca sin que le pique. Y si no se rasca, no le pique, se tiene que rascar para que le pique. ¿Y para que le pueda usted picar? Sí, doctor Rascanalga, me tengo que rascar para que me pique, porque si no me rasco, no me pica. Eso es muy raro, ¿eh? Ya, por eso le he dicho que me pica mal. Es que en mi pueblo somos muy raros con los picores. Nos pican mal. ¿De dónde es usted? De mal pica. Es muy raro que la pique antes de rascarse, porque dicen que es mal pica, cada uno se rasca cuando le pica. Pues entonces
porque me pique bien, pero que no me pique mal. Pero, ¿cómo que le pique bien? Pues eso, pues porque me pique bien. Porque me pique antes de rascarme y no después. Porque rascarme sin que no me pique no tiene ninguna gracia. A comprar unos polvos pica pica. Se va a una tienda de esa de que tiene que haber por ahí bastante, de esas de artículos de broma. Y cuando quiera usted que la pique, se lo echa y ya está solucionado. ¡Ay! Muchas gracias, doctor Rascanata. Muchas gracias. ¡Qué gustirrini! ¿Me va a dar ahora? Rascarme cuando me... De nada, Ambrosia, de nada. Ahora va a buscar mi ayudante Serapio, según salga usted. Vale, doctor. Vale. ¡Doctor! ¿Y donde no quiero que me pique? Pues no se lo eche. Ah, claro. Doctor, ¿y si me cae sin querer en un sitio donde no quiero que me pique? ¿Y me pica donde no quiero que me pique? Pues tenga usted mucho cuidado de que no le caiga donde no quiera que le pique, para que no la pique donde no quiera usted que lo pique. Ah, claro. Ah, que usted también es de Malpica. No, es que acabo de atender a una paciente que también era de Malpica. Ah, que allí tengo muy buena fama. Ah, pues cuánto me alegro, ¿eh? Bueno, pues no se preocupe, que ahora le paso yo un momentito con mi ayudante para que le tome cita, ¿vale? Gracias. Vale, muy bien, igualmente. Adiós. Adelante. Pase y siéntese, por favor. No, gracias, prefiero quedarme de pie. ¿Qué quiero que esté? Bueno, pues como usted quiera. Vamos a ver, ¿qué le pasa a usted? ¿Cómo se llama usted? Alundia. ¿Y dónde la pica usted? ¿Dónde la pica usted? En el trabajo, en casa, aquí en todas partes. No, mujer. ¿Que en qué parte del cuerpo la pica? Ah, vale. Una vez en el culo, otra vez en la tripa. No. ¿En qué parte del cuerpo? Una vez en el culo, otra vez en la tripa. ¿Y cuándo la pica en el culo? Cuando no me pica la tripa. ¿Qué me está usted diciendo? Vamos a ver, si la pica en el culo, no la pica en la tripa y viceversa. En el viceversa no me pica nunca. Todo en el culo o en la tripa. Pues sí que es raro eso, ¿eh? ¿Y dónde le pica más a menudo? ¿En el culo o en la tripa? Una vez en el culo y otra vez en la Ya, pero ¿cuál le pica más a menudo? tripa. Una vez me pica más a menudo en el culo y otra vez me pica más a menudo en la tripa. ¿Y le pica mucho cuando le pica? Más que mucho, me pica más. No será usted de Malpica. Sí, señor, de mal pica es. Joder. Bueno, la de Malpica.